Buenos días a todos, amados. Qué bueno tenerles en esta mañana en la casa del Señor. Hay tanta misericordia de Dios que necesitamos ser conscientes de ella, conscientes, no darla por sentada. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por la misericordia de Dios puede haber culto hoy. En muchas ciudades no puede haber culto. La iglesia continúa cerrada. En Bogotá, por ejemplo, continúa cerrada. Nazareno, Bogotá, sigue cerrada. Y es una bendición que nos podamos congregar. Y qué bueno que usted no se detiene, sino que llega a la casa del Señor. Lo felicito por eso y lo animo para que no deje de congregarse en el nombre de Jesús. Qué lindo. Bien, hace 8 días estuvimos predicando acerca de la oración, ¿recuerda? El verdadero poder de la oración. Dijimos que no había una fuerza más poderosa que la oración. No la hay. ¿Sí? Y hablábamos de orar específicamente, orar vehementemente y orar con fe. Y en esta semana de oración, ya última semana de ayuno, de los 21 días de ayuno, amados, creo que no hay un tema que tenga mayor peso y mayor relevancia que el de la oración. Y por eso vamos a continuar en este día, en este domingo, hablando, predicando acerca de la oración. Y el título del sermón de esta mañana es Elementos esenciales de la oración exitosa. Vuelve el Espíritu Santo y nos habla acerca de la oración para enseñarte acerca de ya no cómo orar, específicamente, vehementemente y con fe, sino cuáles son esos elementos esenciales de la oración. Porque viene a mi corazón la pregunta esta semana, iglesia, de si pudiera haber algo en la iglesia que impida que nuestras oraciones tengan éxito. ¿Puede haber algo en la iglesia que impida que nuestras oraciones sean respondidas por el Señor? Esa es una pregunta indispensable, es una pregunta seria que requiere ser considerada con toda sinceridad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15, mira lo que dice el Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dios le está hablando a través del profeta Isaías a su pueblo y le está diciendo: ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que me abandonó. Ustedes me abandonaron y vuelven a mí para que yo les solucione los problemas en los que se meten. Vuelven a mí para que yo enderece las sendas que ustedes han torcido por sus malas decisiones. Vuelven a mí para que yo les ayude, pero no permanecen en mí, ni mis palabras permanecen en ustedes. Y no es así como el Señor quiere relacionarse con nosotros. Él no quiere ser un Dios bombero que apaga las llamas y los incendios que nosotros provocamos con nuestra maldad. Él quiere ser nuestro pastor todos los días de nuestra vida. Decimos amén a eso. Y por eso es que creemos con William que la iglesia puede caer en un estado tal que incluso nuestros cultos y devocionales puedan ser un fastidio para el Señor. Y Dios nos guarde de eso. ¿Y a qué se debería eso, pastora? Se debería a la maldad de nuestro corazón, una maldad encubierta.
una maldad disfrazada de piedad, de cristianismo, de bondad. Una maldad que se pudre lentamente como cuando una olla llena de comida está tapada, pero la olla por fuera está limpia. Pero destape eso para que se vaya de para atrás, de la hediondez y de la podredumbre que sale de ahí. Hay que volverla a tapar inmediatamente, porque hasta gusanos tiene. El Señor le dijo a la gente de su generación: sepulcros blanqueados, por fuera de mármol hermosos, pero por dentro llenos de podredumbre y de inmundicia. No queremos que esa sea nuestra condición, porque no hay manera de voltearle el brazo a Dios y que porque estoy orando, entonces Él me tiene que responder. Que porque estoy ayunando o medio ayunando, entonces Él me tiene que ayudar. Que porque estoy congregándome y porque estoy juicioso hace un tiempo, entonces el Señor me tiene que hacer un milagro. No funciona de esa manera. Y quiero ser tan clara como sea posible en esta mañana, porque quiero que tus oraciones tengan éxito. Y por eso voy a leer el pasaje que nos va a ocupar hoy. ¿Está listo para leerlo? Mira lo que dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Léelo conmigo, por favor. La promesa es enorme, es muy selecta, es muy grande. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu con E mayúscula que nos ha dado. El Señor quiere tener una relación de padre con nosotros. La Biblia lo dice todo el tiempo, incluso nos insta a que oremos Abba, Padre. Y sabemos ya por muchos sermones escuchados que Abba es una expresión infantil para papá. Yo no conozco Israel, yo nunca he ido, pero una vez un amigo nuestro que sí estuvo en Israel nos contó que una vez estaba en una cafetería tomándose un cafecito con algo allí y una familia judía estaba cerca y su bebito como de 3 añitos corrió a su papá así todo turulequito, muerto de amor por su papá y le decía: Abba, 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 papá, papito, papito, papito. Y el papá enternecido lo cargó, lo apretó contra él, lo abrazó. Y eso me conmovió, porque recordé este versículo, cómo el Señor nos invita a decirle a Él: Abba, Padre, en una relación muy íntima, amorosa y cercana de un hijo amado por un Padre que ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que la palabra del Señor nos dice, amados, que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y no es porque Dios quiere que tengas un comportamiento infantil o una manera de pensar inmadura, sino porque Dios quiere que tengas una obediencia, un amor y un respeto por Él como el de un niño por su padre. Para un niño, su papá es su héroe. Para una niña, su mamá es su heroína. Los niños quieren ser como su papá y las niñas quieren ser como su mamá. Y decimos los padres: ojalá se quedaran pequeños, porque crecen para dar dolores de cabeza. ¿Y por qué surgen los dolores de cabeza? Por la rebeldía y la maldad que empieza a hacerse tan fuerte en el corazón de nuestros hijos. Ojalá se quedaran chiquitos, decimos, con nostalgia, porque añoramos esos tiempos en los que era tan fácil lograr su obediencia y su contentamiento. Ahora es muy difícil lograr su obediencia y su contentamiento. Así que Dios nos insta a que nos volvamos como niños y pidiendo al Señor dirección, 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 porque no puedo predicar sin ella. El Señor me hablaba, iglesia, acerca de que esos
elementos esenciales son símiles, es decir, similares, como los de un niño con su padre. Y no importa tú cuántos años tengas, mujer u hombre que me escuchas, tú debes ser como una niña, como un niño, con respecto a tu relación con Dios. No como ese adulto mañoso, insatisfecho, incrédulo y rebelde en el que te convertiste, sino como un niño, como una niña, sin importar cuánta maldad o cuánta calle tengas. Y el primer aspecto indispensable para la oración, iglesia, es obediencia infantil. Así quise colocarle en esta mañana. Obediencia infantil. Y el texto que nos ocupa hoy, el texto central, que es Primera de Juan capítulo 3, dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y amados, es que si nos alejamos del Señor y clamamos a Él solo para pedirle, pero no para obedecerle, el Señor quizá nos responda como le respondió en su momento al pueblo de Israel, por allá en Jueces capítulo 10, versículos 13 y 14. Él le dice a ese pueblo: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad en el tiempo de vuestra aflicción a los dioses que os habéis elegido. Y no ayudó al pueblo de Israel. Vaya, clamen a Astarte, a Baal, a Sidón, a los dioses a los que ustedes les ofrendan, a ver qué pueden hacer por ustedes. Porque Dios quiere, amados, tu corazón. Di conmigo: Dios quiere mi corazón. Y yo se lo niego, yo se lo mezquino. Muchas veces somos así, se lo mezquinamos. Dios nos dice: hijo mío, si no obedeces lo que yo te digo, yo no puedo darte lo que tú me pides. Es así. Por eso Dios demanda de ti y de mí una obediencia infantil. Porque si tú no obedeces lo que Dios te dice, Él no te dará lo que tú le pides. Y quiero que lo pongamos en términos de tu paternidad o tu maternidad con tus hijos. Piensa conmigo un momento, por favor. Si tu hijo no te obedece, estoy segura que te disgustarás y no le darás todo lo que te pida. Si la promesa que hoy leímos de todo lo que pidieres en oración lo recibirás, fuera también para los hijos de Dios desobedientes, estoy segura que pediríamos desde nuestra maldad. ¿Por qué, pastora? Porque según es el hombre, así son sus peticiones, así es su oración. De la abundancia del corazón ora la boca. De la abundancia del corazón ora la boca. Y un espíritu rebelde, desobediente, ofrece oraciones orgullosas, obstinadas, vengativas, codiciosas, vanidosas, egoístas. Ora con escepticismo, con incredulidad, con cuestionamiento y hasta con rabia. ¿Acaso tú crees que Dios contestará tales oraciones? No, no, amados. Él nos dará lo que pidamos, escúchame, si guardamos sus mandamientos. Pero si rechazamos su gobierno, Él también rechazará nuestras oraciones. Y te repito, nos dirá: si no escuchas lo que te digo, no puedo escuchar lo que me dices. Si no escuchas lo que te digo, no puedo escuchar lo que me dices. Y esa es la primera condición. Una, amados, obediencia infantil de todo corazón al Señor. Pero en segundo lugar, el segundo aspecto o elemento para la oración exitosa
no solamente es una obediencia infantil, es una reverencia infantil. Di conmigo, una reverencia infantil. El pasaje que nos ocupa hoy, que repito es Primera de Juan capítulo 3, dice: recibimos lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y te subrayé la palabra agradable, ¿sí la ves? Di conmigo, agradable. ¿Por qué esa palabra es clave en la reverencia infantil? Porque el buen hijo dice lo siguiente, escúchame: mi padre me pidió que haga tal y tal cosa y por eso lo haré. Eso dice el buen hijo. El buen hijo se esfuerza por no desagradar a sus padres. No quiere que se desagraden, no quiere que se entristezcan. Eso hace el buen hijo. Así no le guste, así no esté de acuerdo, así no lo entienda. Si a su mamá le desagrada, no lo hace. Y si a su mamá o a su papá le agrada, lo hace. Porque quiere alegrar, contentar el corazón de su mamá y de su papá. Aunque no necesariamente tenga que ser de su agrado. La razón más poderosa, amados, para la obediencia de un hijo, ¿sí?, es agradar a sus padres. Y el argumento más poderoso que puede utilizarse para detener a un hijo de tomar una mala decisión es explicarle que esa acción entristecerá profundamente a sus padres, disgustará profundamente a sus padres. Eso debería ser suficiente para detener cualquier mal comportamiento o mala decisión. Tus padres se van a disgustar. Tu papá se va a enojar si lo haces. ¡Ah! Me freno, me detengo. ¿Eso hace quién? Di conmigo, el buen hijo. Di conmigo, el buen hijo. Pero ¿qué hace el mal hijo cuando tú le dices que lo que va a hacer enojará a su papá? ¿Qué hace el mal hijo cuando tú le dices que lo que va a hacer hará llorar a su mamá? ¿Qué hace ese mal hijo? ¿Acaso le importa? ¿Acaso se detiene? No, no lo hace. Cuando ese hijo irrespeta a sus padres, no le importa, le tiene sin cuidado si el papá se enoja porque, amados, lo considera irrelevante. Lo que importa es lo que él quiere hacer. Eso es lo que prima. Precisamente lo mismo nos sucede con Dios, que es el Padre perfecto, amados. Todo aquello que agrade a Dios estará bien para ti. Traerá bendición a tu vida. Y todo aquello que desagrada a Dios, puedes tener la seguridad que es indebido y no lo debes hacer. Y así como para un niño, no digo para un adolescente rebelde, lleno de maldad y de mentiras, digo para un niño, suficiente decir que su papá se enojará, es suficiente decir que su mamá lo reprenderá, es suficiente para que marche como un relojito suizo. Debería ser suficiente para ti. Porque si tuvieras un hijo en tu casa cuya actitud fuera la siguiente: quiero hacer en esta casa todo lo que se me dé la gana, y te dijera, no aceptaré los límites ni el gobierno de esta casa, no voy a respetar la autoridad de mi papá y el consejo de mi mamá, me va a tener sin cuidado. Ah, pero si ese hijo viniera a pedirte algo, ¿se lo darías? ¿Acaso le dirías a ese hijo o a esa hija, sí, mi princesa, mi príncipe, yo reconozco tu importancia, yo reconozco tu valor para mí y siempre te daré todo lo que me pidas, así me desobedezcas todo el tiempo? ¿Lo harías? ¿Cierto que no?
¿Qué clase de familia sería eso? En caso de que hayan padres que a pesar de la desobediencia permanente, constante, altanera de sus hijos, les den y les den y les den, pues están fabricando una vara para sus propias espaldas. Y sus hijos les darán de varazos en la espalda. Pero con Dios no funciona de esa manera, y Él es un Padre perfecto y modelo para nosotros. Con Dios, iglesia, funciona de la manera de una reverencia infantil. Dios demanda ser honrado, reverenciado, respetado. El Señor te dice, si yo te digo que esto no está bien, no está bien. Y es suficiente para ti. Y si desagrada a Dios, es suficiente para que yo no lo haga, así me guste, me encante. Ya Dios me lo dijo, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya el Señor me lo hizo ver, pero yo salgo de aquí y vuelvo a lo mismo. Entonces luego vienes y le pides un milagro. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a suceder? Si no lo permites tú en tu casa, ¿lo va a permitir Dios en la casa de Él? ¿Acaso tú no eres duro con el hijo que es duro contigo? ¿Acaso tú no eres severo con el hijo que es altanero contigo? ¿Y tú crees que Dios va a ser un cordero manso y humilde, generoso y bondadoso con un hijo desobediente? No. Y ahí es donde mucha gente dice, pastora, Dios no me escucha, pastora, Dios no me contesta, pastora, ¿qué será? Pastora, y nos victimizamos y nos lamentamos y hacemos ver a Dios como el malo del paseo. Somos tan atrevidos que hacemos ver a Dios como el padre, y sabe, yo veo mucho eso. Los hijos vienen a consejería conmigo, con el pastor, y hablan mal de su mamá, hablan mal de su papá. Los dejan por el suelo. Y uno ve que son padres trabajadores, proveedores, cumplidores, amorosos, generosos. Pero estos son hijos desobedientes, rebeldes, deshonrosos, pecadores, malvados, altaneros, desagradecidos, callejeros y hasta viciosos. Y como el papá no les da y les da y les da y les sigue dando, entonces son malos y hablan mal de ellos y son rebeldes. Tremendo. Y si pueden robar a sus padres, los roban. Y si pueden maltratar a sus padres, los maltratan. Una reverencia infantil. Dios demanda eso de ti y de mí. Que podamos decirle al Señor, Señor, si lo que yo te pido no te agrada, tampoco me agradaría a mí. Pongo en tus manos mis deseos para que tú los corrijas. Tacha cada petición que yo te ofrezca y que no sea correcta. Y Señor, agrega cualquier petición que yo no te he pedido, pero que tú me quieres dar. Y dámela, Señor, conforme a tu perfecta voluntad para mí. Pero por favor, tenga una reverencia infantil hacia Dios. En tercer lugar, amados, no solamente una obediencia infantil, no solamente una reverencia infantil, sino una confianza infantil. El texto dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Di conmigo, que crea en el nombre de su Hijo Jesucristo. En todo el tenor de las Escrituras se habla de la fe en Dios como algo necesario para una oración exitosa. Creer que lo voy a recibir, creer que Dios me escucha, creer delante de quién estoy, creer que soy galardonador por buscarle. Jesús siempre dijo en los evangelios, conforme a tu fe te sea hecho. La fe es indispensable y por eso Dios pide
una confianza infantil en Él. Y quiero que volvamos a los símiles de la familia, porque me ayudan a ilustrarte muy bien y a que tú te pongas en el lugar muchas veces de ese hijo que, siendo desobediente, pretende que el papá le corra. De ese hijo que, haciendo lo que desagrada al papá, incluso lo que enoja al papá, pida y pida cosas grandes, y el papá, claro, mijo, venga. Como si la oración fuera algún tipo de magia, como si nos pudiéramos burlar de Dios, como si no importara nuestro corazón delante del Señor, cuando es lo único que le importa realmente. Y por eso los símiles de familia me ayudan para ilustrarte una confianza infantil. Supongan que su hijo, escúcheme, no cree en su palabra. No cree en sus palabras. Y que además comenta con sus hermanitos y sus familiares acerca de las palabras falsas que salen de su boca. Y dice que usted es mentirosa. Le dice a usted mentiroso. Duda de lo que usted promete. Duda de su liderazgo. Duda de lo que usted hace. Suponga que su hijo cree que usted habla más de la cuenta y no cree que usted diga la verdad. Y le dice a sus hermanitos y a sus tíos y a sus primos que aunque usted procura creer en las palabras de su papá, no puede hacerlo realmente. Usted desconfía muchísimo de las palabras de su papá, de su mamá. Yo pienso, iglesia, que un padre del que se desconfía tan ruinmente no tendrá mucha prisa en conceder las peticiones de su hijo. Incluso es muy probable que las peticiones del desconfiado hijo no puedan ser cumplidas, porque lo ha ridiculizado delante de la familia, haciéndolo ver como un charlatán que habla mucho y hace poco. Tremendo. Permítanme entonces aplicar este símil a ustedes mismos. ¿Han ofrecido alguna vez a Dios peticiones dudando de que Dios las pueda contestar? Si Dios lo dijo en su palabra, créalo con todo su corazón y no piense cómo será, cómo me lo dará. Es que le estoy pidiendo algo muy bueno, le estoy pidiendo algo muy grande, le estoy pidiendo algo muy costoso, le estoy pidiendo algo imposible. Créalo, porque usted ofende a Dios cuando Dios ha dicho que puede hacerlo y usted dice tal vez no. Y lo comenta con su familia, y lo comenta con hermanos de la iglesia, y lo comenta con personas que incluso no conocen a Dios. Usted hable un lenguaje de fe y quite de su vocabulario, hermanos, como si eso fuera inglés y usted no hablara inglés, lo mismo. Quite de su vocabulario palabras de incredulidad. Quítelas, como si fueran inglés o un idioma que usted no habla. De la misma manera, así como usted no puede hablar en otro idioma, no hable palabras incrédulas, porque eso ofende a Dios. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien le diga, pero estás pidiendo mucho, pero no me parece, pero ¿cómo va a ser? Pero eso vale mucho, pero eso es imposible, pero usted diga, mire, yo estoy orando y yo estoy creyendo y yo estoy confiando y yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza y yo sé que Dios no me va a dejar caído y yo sé que no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda. Yo sé en quién he creído y esa debe ser su manera de hablar. Amén, amén, lo creo con todo mi corazón. Pero un cuarto elemento importante, amados, es un amor infantil. Un amor infantil. ¿Y de dónde lo extraemos del pasaje? Cuando el Señor dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amados, si Dios es amor, entonces podemos afirmar que el cristianismo es amor. Porque Cristo está en nosotros.
Cuando un hombre no tiene amor a Dios, está en la condición de un hijo que no siente amor por su padre. Igual, el mismo símil. Y yo te pregunto en esta mañana, y quiero que me contestes con toda honestidad, ¿acaso ayudarás con generosidad y le darás lo mejor que puedas a un hijo que no te ama? ¿Le darás la promesa a un hijo que no te ama diciéndole, hijo, escúchame bien, sí, papá, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, aun cuando ese hijo te ha demostrado su desamor? ¿Sí? Te lo ha demostrado con hechos. ¿Quién permitiría que un hijo pródigo se marchara con todas las posesiones, dejando a la familia en la quiebra? Él se llevó una parte y se la despilfarró y luego volvió con la cola entre las patas, como decimos vulgarmente, pidiendo restauración. Pero se llevó una parte, no se lo llevó todo. ¿Quién le confiaría todo a un hijo pródigo? ¿Quién sería tan necio como para darle un lugar de honor a un hermano dominante y codicioso por encima de sus hermanos? Eso es necedad. Amados, a los espíritus desenamorados que no aman a Dios ni a los hombres, no se les pueden confiar las grandes, amplias e ilimitadas promesas como esta de que todo lo que pidas en oración creyendo te lo daré. Ni te creas. Esa está reservada, es selecta. Selecta para quienes, pastora, para quienes tienen una confianza infantil, una reverencia infantil, un amor infantil, para quienes tienen un corazón para el Señor. Para ellos está reservada. Debemos amar a Dios para que nos escuche y debemos amar a nuestro prójimo, porque de lo contrario nuestras oraciones tendrán estorbo. Si tú eres de los que murmura, de los que critica, de los que habla mal, de los que chismea, de los que dice, ay sí, esa no sé qué, ese ni sé qué más, de los que habla mal de la iglesia, de los pastores, no recibirás respuesta. Yo tengo que decírtelo, porque yo quiero ser clara, como el solazo que nos está alumbrando en esta mañana. Y dejes de victimizarte y hacer lucir a Dios como si Él fuera culpable, como si Él fuera un mal padre, o como si Él fuera injusto, porque Él no es nada de eso. En último lugar, iglesia, para finalizar, no solamente debemos tener lo anterior, sino también costumbres infantiles. Costumbres infantiles. Mira lo que dice la palabra. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Sabes qué me mostraba el Señor? Que uno de los modos de ser infantiles es amar tu hogar, es amar tu casa. El buen niño, amados, el buen hijo no ama ningún otro lugar como la casa donde viven sus padres. Ama su casa. Para él no hay palacio, para él no hay mansión, para él no hay casa quinta más agradable, confortable y cómoda que su casa. Porque ahí están sus padres, ahí se siente amado, ahí se siente guardado, ahí se siente seguro. Eso es muy de los niños. Ahora se dice que el que ama y guarda los mandamientos de Dios permanece en él. Es decir, ha convertido al Señor en el lugar de su habitación y mora en familiaridad. Di conmigo, familiaridad con Dios. ¿En dónde si Dios está en todas partes? En la iglesia. En la iglesia, en la casa de Dios, dijo Pablo, columna y baluarte de la verdad. Escúchame, iglesia. El creyente guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él.
y ese creyente ama a Dios, su iglesia, a sus hermanos, y por ende las oraciones que hace ese creyente, Dios las responde. Dios las responde. Nos encontramos con personas en la calle que dicen, ay, qué belleza, los felicitamos, vemos que están construyendo, cómo va de adelantado, ay, yo los amo tanto, yo amo tanto mi iglesia, los recuerdo con tanto cariño, sus sermones han sido tan importantes en toda mi vida, que yo nunca los olvido, pero hace año y medio, 2 años que no los vemos. Pero nunca diezman, nunca siembran, nunca apoyan, hermanos, ¿ese amor para qué? O sea, Dios guarde la iglesia de personas, porque eso no sirve. Es como el padre de familia que besa y abraza al hijo, pero no le da comida, no lo educa, no lo lleva al médico, no le paga la odontología, no lo viste. No sirve de nada ese amor. Estoy haciendo entender, amada iglesia, tu presencia en la iglesia es indispensable. Y quiero que lo digas conmigo, mi presencia en la iglesia es indispensable. Y termino con el símil que estoy utilizando porque me ayuda a ilustrarlo y a que tú lo comprendas mejor todavía. Supongan que alguno de ustedes tiene un hijo que dijera, padre, no me gusta mi hogar, no me importan mis hermanos, no voy a soportar la autoridad de mi padre ni el gobierno de esta casa. Pero fíjate, papá, que voy a venir a ti cada semana y te voy a pedir muchas cosas y esperaré que tú me des todo lo que te pida porque puedes hacerlo y si no me lo das te voy a considerar muy malo si no lo haces. ¿Usted se lo daría? Estoy segura que le dirías, hijo mío, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? Si eres tan obstinado como para abandonar mi casa, ¿cómo puedes esperar que yo cumpla tus órdenes? Si tú me desairas completamente, ¿cómo vas a esperar que yo te apoye? Estoy segura que tú le vas a decir, no, hija mía, si tú no permaneces conmigo y no reconoces mi autoridad, no te puedo prometer nada. ¿Sí o no? Dios es igual. Hay gente que no ama la casa de Dios. Hay gente que no ama la iglesia, pero dicen amar a Dios. Esa es una contradicción. Porque si tú amas a Dios, tú amas a la iglesia. De hecho, nuestro amor por Dios es tan fuerte, el de mi esposo y el mío, tan fuerte, que damos nuestra vida en servicio a la iglesia. Yo no voy predicando por la calle como una loca. Estamos construyendo iglesia, porque nuestro amor por Él es muy fuerte. Estamos edificando la iglesia. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú no puedes ir por la vida diciendo que crees en Dios, que amas en Dios, pero tú no tienes familiaridad con la iglesia. Pero tú eres el gran ausente en la iglesia. Tú eres el hijo ausente. El hijo ausente, la hija ausente. Porque para tú creer en Dios dices, no tengo que congregarme. Porque para yo orar, no tengo que ir al templo. Porque para yo recibir de Dios, no tengo que asistir. Te equivocas. Y allí tienes que corregir tu fe. Tienes que corregir tu discipulado. Tienes que corregir tu caminar con Dios. Porque estás desfasado, errado, equivocado. Y eso te costará que Dios no conteste tus oraciones. Por eso es tan importante que lo entiendas, porque el Señor dice en su palabra, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pero si Dios es omnipresente, pastora, ¿cómo hago para permanecer en Dios? En su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo?
Igual que un hijo que te dice, me voy de esta casa, no soporto a mi papá, no soporto las reglas de esta casa, que no son del otro mundo, pero el rebelde no quiere que le den ni media orden. Y se va. ¡Voy! A vivir libre. Ah, pero eso sí, papá, te quiero hacer una salvedad. Cada 8 días voy a estar aquí, pidiéndote. Y espero que me des lo que te estoy pidiendo. O bueno, cada mes voy a venir por acá para que me des lo que se me acabe, para que me des lo que necesito, para que me des lo que te pida, porque tú tienes cómo dármelo. Y hay que no me lo des. Hay que no me lo des. Amados, si permanecemos con Él y tenemos comunión con Él en su iglesia, nos dará todas las cosas. Si le amamos como debe ser amado y confiamos en Él como debemos hacerlo, entonces Él oirá nuestras peticiones. Pero si no lo hacemos, mira tu propia experiencia, mamá como papá, no es razonable que Él nos oiga. No es razonable que Él nos dé algo tan selecto. ¿Qué dice la promesa? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Te puse las 5 en una sola diapositiva para que las puedas mirar, amado. Los 5 elementos esenciales para la oración exitosa: una obediencia infantil, una reverencia infantil, una confianza infantil en el Señor, como un niño, como una niña, un amor, sin importar cuántos años tengas, infantil por Dios, unas costumbres infantiles. Los niños aman su casa. Un peligro, un niño les da una patada, un perro los asusta, ellos corren ¿para dónde? Para su casa, aman su casa. ¿Y a quién le ponen la queja? A su papá, porque su papá ¿qué? Los defiende. Ven a la casa del Señor, siempre, siempre, porque aquí el Señor responderá a tus oraciones de una manera especial. Ven, colócate sobre tus pies, vamos. Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos porque nuestras oraciones sean exitosas. Enséñanos, corrígenos, instrúyenos. Señor, ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a tu familia. Y tú quieres que todo lo que te pidamos, que es conforme a tu voluntad, tú lo puedas conceder, dar. Pero aún si son cosas buenas, aún si son cosas que están de acuerdo a tu palabra, Señor, dile, tú pides de mí obediencia, tú pides de mí, Señor, fe, tú pides de mí reverencia, tú pides de mí un amor, Señor, unas costumbres sin malicia, sin incredulidad, infantiles, no porque son inmaduras, sino porque son de todo mi corazón para ti, Señor, sin cuestionamiento, sin murmuraciones, sin dudas. Espíritu de Dios, quédate en el corazón de tus hijos. Ayúdanos a seguir orando, fortalécenos en la oración. Levántanos a la oración, levanta a cada mujer, cada hombre de madrugada a conectarse contigo en la oración. Abre las ventanas de los cielos como lo prometes en tu palabra, Señor, y derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu promesa de que en los postreros tiempos derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, aun cuando el amor de muchos se enfríe, tú los avivarás y los despertarás y los levantarás. Y serán tus instrumentos, tus siervos escogidos, Señor. Espíritu Santo, este es un tiempo en el que tu iglesia necesita orar más que nunca antes. No es tiempo de dormir, no es tiempo de tener pereza, no es tiempo de dejar de congregarme.
Levántame a la oración, Espíritu de Dios. Enséñame y ayúdame a orar porque no sé hacerlo, pero tú prometiste ayudarme y enseñarme a aún interceder por mí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Aleluya. Dios les bendiga, les guarde y nos conectamos en oración esta semana.